Mi hijo se burló de mí frente a su esposa. Entonces revelé el secreto que lo dejó pálido. Bienvenidos a tu canal Abuelas con Historia. La historia que les traigo hoy, mi hijo se burló de mí frente a su esposa. Entonces revelé el secreto que lo dejó pálido, es un nudo en la garganta y una lección de vida. Les pido con todo el corazón que se suscriban y le den like al video para que podamos seguir compartiendo estas vivencias que nos marcan para siempre. Existen noches que actúan como bisagras en el tiempo, momentos que fracturan una vida en un antes y un después. Aquella velada de diciembre fue una de esas. El aire estaba cargado con el aroma a pino y a la comida cara que se enfriaba en los platos. Frente a un público de rostros expectantes, mi propio hijo, Ricardo, fijó su mirada en mí, y con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos, una mueca afilada y cruel, me lanzó la pregunta. Su voz, falsamente suave, cortó el murmullo de la conversación. Y dime, mamá, ¿qué se siente ser absolutamente inútil? Le sostuve la mirada, sentí el peso de cada par de ojos sobre mí, y le devolví una sonrisa serena, una que tardó años en forjarse. Le respondí con algo que su mundo de apariencias jamás habría podido anticipar. Se siente como la certeza de no tener que volver a pagar tu alquiler nunca más. El color huyó del rostro de Ricardo, dejándolo con una palidez de cera. Su esposa, Sofía, se atragantó con su vino, un líquido caro y rojo que casi mancha el mantel de lino. Soltó un grito ahogado, ¿qué alquiler? ¿De qué demonios estás hablando? Mi nombre es Elena. Cuento con 59 años de vida. Soy una maestra que ya disfruta de su jubilación, una viuda desde hace 12 largos años, y la madre de un hijo único a quien alguna vez amé por encima de mi propia existencia. Durante 6 años, cada mes, pagué religiosamente una parte del alquiler del lujoso departamento donde mi hijo construía su vida con su esposa. 6 años enteros financiando un secreto que él me pidió, me imploró y me suplicó con lágrimas en los ojos que mantuviera a salvo. Y esa noche, rodeada por la familia de Sofía, por sus padres que habían viajado desde una de las zonas más privilegiadas de la Ciudad de México, frente a sus hermanas vestidas de seda y sus copas de cristal cortado, ese secreto se deslizó de mis labios no como una venganza, sino como un profundo y liberador suspiro. Pero para que puedan comprender la magnitud de esa noche, necesito llevarlos conmigo 6 años al pasado. Todo comenzó el día que Ricardo me confesó que había encontrado a alguien especial. Sofía, ese era su nombre. Procedía de una familia de abolengo, de esas que se mueven por el mundo con la confianza que solo otorga el dinero heredado y los apellidos que funcionan como llaves maestras. Yo, en cambio, habitaba una casa modesta en un barrio tranquilo de la Ciudad de México, la misma casa de paredes gastadas donde cría a Ricardo en solitario después de que un infarto fulminante se llevara a su padre, cuando mi niño apenas contaba con 8 años. Ricardo tenía un buen puesto como ingeniero en una compañía de tamaño mediano. Su salario era respetable, pero ni de cerca tan cuantioso como la fantasía que le había tejido a Sofía. Yo me di cuenta desde el primer instante. Una madre desarrolla un sexto sentido para detectar las grietas en las historias de sus hijos. La primera vez que Sofía visitó mi casa para cenar, la observé. Sus ojos, afilados y calculadores, barrieron la habitación, deteniéndose en mis muebles de madera oscura, en las cortinas que yo misma bordé con motivos florales, en la vajilla que fue el tesoro de mi abuela. No articuló una sola palabra crítica, pero su mirada lo comunicó todo. Un juicio silencioso y condescendiente. Ricardo, mi amado hijo, no salió en mi defensa. Tampoco defendió el hogar que lo vio crecer. Se limitó a esbozar una sonrisa tensa, llena de nerviosismo, y a desviar la conversación hacia un tema trivial. Debí haberlo visto en ese momento, esa primera fisura en el amor que nos unía. Pero el corazón de una madre es un terreno fértil para la esperanza. Siempre anhelamos creer que nuestros hijos son mejores de lo que sus acciones demuestran. Un mes antes de que se celebrara la boda, Ricardo se presentó en mi casa una tarde de domingo. Traía consigo esa expresión particular que yo conocía desde su infancia, la mirada de quien está a punto de solicitar algo de enorme magnitud. Nos sentamos juntos en el patio trasero, nuestro refugio,
el lugar donde compartíamos el café bajo la sombra protectora de la bugambilia morada que yo misma planté el día que él llegó al mundo. Mamá, comenzó, con la vista fija en la taza de café, incapaz de encontrar mis ojos, tengo que pedirte algo muy importante. Le indiqué que continuara. Sofía y yo hemos decidido alquilar un apartamento en la Condesa. Es un lugar precioso. Cuenta con 2 dormitorios y un balcón con vistas. Ella, como sabes, está habituada a un cierto estándar de vida. Y yo, bueno, mi sueldo es bueno, pero no tan alto como su familia imagina. Mi corazón, con la sabiduría de los años, ya anticipaba la tormenta que se avecinaba. ¿De cuánto es el alquiler?, pregunté, mi voz apenas un susurro. 50,000 pesos mensuales. El sorbo de café se me atoró en la garganta. Ricardo, hijo, esa cantidad supera mi pensión mensual. Lo sé, mamá, de verdad que lo sé, pero por favor, escúchame. Se inclinó hacia mí, sus manos buscando las mías, su tacto antes familiar ahora se sentía extrañamente desesperado. Yo puedo cubrir 30,000 pesos. Solo te pido que me apoyes con 20,000 cada mes. Te juro que será algo temporal, solo hasta que me den el ascenso que estoy esperando. ¿Y por qué no buscan un lugar que se ajuste a tu presupuesto real?, le cuestioné, aferrándome a la lógica. Porque Sofía ya le contó a sus padres que nos mudaremos allí. Incluso les ha mostrado fotografías del lugar. Si ahora nos echamos para atrás y buscamos algo más modesto, se darán cuenta de que no gano lo que les he hecho creer. Por favor, mamá, te lo ruego, solo por un año. Un solo año. Esa tarde, bajo el manto de flores púrpuras de la bugambilia, cometí el error más grande de mi vida. Le dije que sí. Pero mi aceptación vino con una condición impuesta por él. Sofía no debe enterarse de que me estás ayudando. Jamás. Creería que soy un fracasado. Tiene que estar convencida de que yo puedo con todo esto solo. Y de esa manera, se selló mi pacto de silencio. El primer día de cada mes, puntualmente, transfería 20,000 pesos a la cuenta de Ricardo. Era dinero que provenía de mi pensión de maestra, de los ahorros de toda una vida, del fondo que había destinado para reparar las goteras de mi casa, para mis medicamentos, para vivir mis años dorados con un mínimo de dignidad. Él me había prometido un año. Solo un año. Pero ese año se estiró hasta convertirse en 2, y los 2 se transformaron en 3. Para cuando alcanzamos los 6 años, mis ahorros se habían evaporado. Ya no me quedaba absolutamente nada más que pudiera darle. A veces, depositamos nuestra fe en las personas incorrectas. Seguramente tú también has sentido la punzada de la decepción de alguien a quien amabas con toda tu alma. Antes de que todo se desmoronara, existieron años de una belleza resplandeciente, años en los que mi rol de madre era mi mayor fuente de orgullo. Tengo grabado en la memoria a Ricardo con 7 años, despertándome las mañanas de domingo con un vaso de jugo de naranja que él mismo había exprimido. La mitad del jugo se derramaba por el camino, manchando el piso de la cocina y el pasillo, pero él llegaba hasta mi cama con esa sonrisa desdentada y triunfante, y me decía: para ti, mami, porque eres la mejor de todo el universo. Recuerdo las largas tardes haciendo deberes en la mesa de la cocina, su pequeña cabeza rubia inclinada con concentración sobre los cuadernos de caligrafía. El aroma del guiso que se cocinaba a fuego lento en la estufa, la luz dorada del sol poniente que se colaba por la ventana, bañándolo todo en un resplandor mágico. Me acribillaba a preguntas sobre el cosmos, los planetas, sobre por qué las personas dejaban de existir. Y yo le contestaba con la paciencia y la sabiduría que poseía, pero sobre todo, con el amor incondicional que solo una madre soltera puede profesar. Cuando su padre nos dejó, Ricardo solo tenía 8 años. Esa noche, tras el funeral, no derramó ni una lágrima. Se sentó a mi lado en el patio, bajo la incipiente bugambilia, y con una seriedad impropia de su edad, me dijo: no te aflijas, mamá. A partir de ahora, yo seré quien te cuide. Y durante un largo tiempo, así fue. Ricardo se convirtió en mi cómplice, mi compañero de aventuras, la razón que me impulsaba a salir de la cama cada mañana, el proyecto central y más importante de mi existencia.
Acepté turnos dobles como maestra para asegurarme de que asistiera a una buena escuela. Remendaba sus pantalones y camisas cuando era necesario. Le preparaba almuerzos con notas de amor escondidas en la servilleta. Lo acompañaba en largos trayectos de autobús para que no perdiera sus clases de inglés, incluso si eso significaba cruzar la ciudad de punta a punta. Jamás me quejé, nunca lo percibí como un sacrificio. Era simplemente la manifestación más pura del amor. Cuando fue aceptado en la universidad, lloré de un orgullo que me desbordaba. El día de su graduación como ingeniero, invité a todas mis colegas maestras a la ceremonia. Vi a Ricardo subir a la tarima, recibir su diploma, y desde allí, su mirada buscó la mía entre la multitud. Me sonrió. Le devolví la sonrisa. Y en ese instante, sentí que cada esfuerzo, cada noche de insomnio, había valido la pena. Gracias, mamá, me dijo esa noche, mientras cenábamos un mole poblano casero en mi cocina. Sin tu apoyo, no sería absolutamente nada. Atesoré esas palabras en lo más profundo de mi corazón, como la joya más preciada. Los primeros años tras su graduación fueron prósperos. Ricardo encadenó trabajos cada vez más importantes. Mantuvo la costumbre de visitarme los domingos. Tomábamos nuestro café bajo la bugambilla, que para entonces ya era un árbol frondoso que nos regalaba una sombra generosa. Me contaba sobre sus proyectos de construcción, sus jefes, sus ambiciones. Y yo lo escuchaba con esa atención devota que solo una madre puede ofrecer. Nunca me pidió apoyo económico, nunca le hizo falta. Era un hombre autosuficiente, dedicado y honorable. O al menos, esa era la imagen que yo tenía de él. Cuando conoció a Sofía, mi reacción inicial fue de felicidad. Con 32 años, ya era hora de que sentara cabeza. Mis pensamientos se llenaron de fantasías sobre nietos corriendo por mi patio, sobre una nuera que se convirtiera en la hija que nunca tuve, en domingos familiares repletos de risas infantiles. Pero desde aquella primera cena, una sensación de inquietud se instaló en mí. Sofía apareció vestida con ropas de marca, envuelta en una nube de perfume francés, con una manicura impecable y un peinado de peluquería. Era innegablemente hermosa, pero había un matiz en su mirada que me perturbó. Una frialdad, una manera de analizarlo todo como si estuviera tasando el valor de mi casa, de mis recuerdos, de mi vida entera. Su casa es muy encantadora, señora Elena, me dijo con una sonrisa que no se reflejaba en sus ojos. Muy auténtica. Auténtica. La palabra me golpeó como una bofetada sutil. Ricardo no percibió el veneno en su tono, o quizás prefirió ignorarlo. Durante toda la cena, sus conversaciones giraron en torno a Sofía, su glamuroso trabajo en relaciones públicas, su exitosa familia, su paladar refinado. Yo me limitaba a sentir, sonreír y servir más agua fresca, mientras por dentro, una espina dolorosa se clavaba en mi corazón. Esa noche, después de que Sofía se marchara, Ricardo se quedó un poco más. Fregamos los platos juntos, como en los viejos tiempos. ¿Y bien, qué te ha parecido?, me preguntó, su voz vibrando de entusiasmo. Es muy guapa, respondí, eligiendo mis palabras con sumo cuidado. Hijo, si tú eres feliz, yo también lo soy. Me rodeó con un abrazo fuerte, y cerré los ojos, deseando con todas mis fuerzas que mis palabras se hicieran realidad. En las semanas que siguieron, Ricardo comenzó a experimentar una metamorfosis. Eran cambios sutiles que solo una madre puede detectar. Abandonó sus camisas de algodón por prendas de diseñador. Reemplazó su teléfono funcional por el último modelo del mercado. Me relató sus nuevas rutinas, cenas en restaurantes de Polanco, copas en bares de moda en la Roma Norte, los círculos sociales que frecuentaba la gente como Sofía. ¿No es todo eso extremadamente caro?, le inquirí una tarde. Estoy bien, mamá. Gano lo suficiente, me aseguró. Pero yo conocía sus finanzas, sabía cuál era su salario, y era consciente de que no daba para sostener semejante estilo de vida. Un mes más tarde, anunciaron su compromiso. Y un mes después de eso, llegó aquel fatídico domingo por la tarde en que me pidió ayuda para el alquiler, la tarde en que,
bajo la sombra de la bugambilia, consentí en convertirme en la guardiana de su secreto. Solo un año, me había prometido. Solo un año. Mientras les narro todo esto, no puedo evitar preguntarme desde qué rincón del mundo me estarán escuchando. Me encantaría que escribieran el nombre de su ciudad en los comentarios. El primer año de pagos mensuales fue un desafío, pero lo sobrellevé con estoica dignidad. Cada primer día del mes, realizaba la transferencia de 20,000 pesos a la cuenta de Ricardo. Reajusté drásticamente mi presupuesto. La carne se convirtió en un lujo ocasional. Comencé a remendar mi propia ropa en lugar de comprar prendas nuevas. Con gran pesar, cancelé mi inscripción en el gimnasio para la tercera edad, un lugar que me encantaba. Pero me repetía a mí misma que todo estaba bien. Lo hacía por mi hijo. Y era una situación temporal. Ricardo me llamaba semanalmente. ¿Cómo te encuentras, mamá? Bien, hijo. De maravilla. El tema del dinero era un tabú entre nosotros. Él había establecido con meridiana claridad que era nuestro secreto, nuestro pacto inviolable. Sus visitas se fueron haciendo cada vez más esporádicas. Los domingos en mi casa se convirtieron en una rareza. Sofía siempre parecía tener otros planes, un brunch con sus amigas, cenas de negocios, compromisos ineludibles con su familia. Yo intentaba comprenderlo. Una pareja joven necesita su propio espacio. O eso me decía para consolarme. La primera grieta profunda apareció el Día de las Madres de ese primer año. Había pasado todo el día anterior preparando mi famoso mole poblano. El mole que Ricardo adoraba desde niño, esa receta compleja que me llevaba horas de dedicación, moliendo cada especia con amor y paciencia. Puse la mesa con mi mejor mantel, uno bordado a mano por mi propia madre. Compré flores frescas en el mercado. Y esperé. Ricardo me había confirmado su asistencia por mensaje de texto. Allí estaremos a las 2, mamá. A las 2 en punto, la mesa estaba impecable. A las 3, el mole comenzaba a perder su calor. A las 4, la preocupación empezó a roerme. A las 5, mi teléfono por fin sonó. Mamá, lo siento muchísimo. Sofía organizó una comida con su familia y se le olvidó decírmelo. Ya nos había comprometido y no puedo quedar mal con ellos. Pero te lo recompensaré la próxima semana, lo prometo. Está bien, hijo. Te quiero. Colgó antes de que yo pudiera añadir algo más. Me senté sola en la mesa, frente al mole que nadie iba a comer, bajo las cascadas de flores moradas de la bugambilia. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No lloré por la comida desperdiciada, lloré porque una verdad dolorosa se había abierto paso en mi conciencia, yo había dejado de ser una prioridad en la vida de mi hijo. Guardé el mole en recipientes en el refrigerador. Lo comí sola durante toda la semana. Cada bocado tenía el sabor amargo de la tristeza. Ricardo apareció la semana siguiente, cargado de flores y chocolates. Perdóname, mamá. Ya sabes cómo es Sofía con su familia. Me abrazó, y yo, como siempre, lo perdoné. Pero algo dentro de mí se había fracturado. Pasaron los meses, y el año que me había prometido llegó a su fin. Una tarde, me armé de valor y lo llamé. Ricardo, hijo, ya ha transcurrido un año. ¿Un año de qué, mamá? Del alquiler. Me aseguraste que solo sería por un año. Un silencio pesado se instaló al otro lado de la línea. Mamá, ¿estás bien? Sabes que la situación está complicada ahora mismo. Acabo de pagar la matrícula del diplomado de Sofía. Dame solo unos meses más. Sí, te prometo que muy pronto ya no necesitaré tu ayuda. Ricardo, yo también tengo mis propios gastos. Mi casa necesita reparaciones urgentes. El calentador de agua está goteando. Mamá, por favor, no me hagas sentir culpable. Ya tengo demasiada presión encima. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como algo muy importante acababa de romperse entre nosotros. Pero continué pagando. Porque era mi hijo. Porque una madre no abandona.
Porque una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza de que las cosas mejorarían. El segundo año transcurrió de manera similar al primero, menos visitas, más excusas, un silencio más denso. Para el tercer año, Ricardo prácticamente ya no ponía un pie en mi casa. Cuando yo insinuaba la posibilidad de visitarlos, siempre surgía un impedimento, estaban en medio de una remodelación, a Sofía le aquejaba una migraña, tenían una cena con amigos. Una vez, me atreví a presentarme sin previo aviso. Toqué el timbre de su apartamento en la Condesa, ese apartamento que yo ayudaba a sostener. Sofía me abrió la puerta, vestida con una bata de seda y con una copa de vino en la mano. ¡Ay, suegra, qué sorpresa! Su tono no era de sorpresa, sino de fastidio. Solo pasaba por la zona y quise saludarlos, mentí. Ricardo no está. Salió con unos amigos. Puedo esperarlo, si no te importa. Bueno, el caso es que están por llegar unas amigas mías. Mejor lo dejamos para otro día. Está bien. Y me cerró la puerta en la cara. Me quedé inmóvil en el pasillo de aquel edificio elegante, sosteniendo la bolsa con el pan dulce que les había llevado, sintiendo cómo acababan de expulsarme de la vida de mi propio hijo. Caminé hasta la parada del autobús, llorando por dentro pero manteniendo la cabeza en alto por fuera. Esa noche, Ricardo me envió un mensaje de texto. Mamá, Sofía me contó que pasaste. Por favor, avísame la próxima vez. La hiciste sentir incómoda. ¿Ella se sintió incómoda? Nadie se molestó en preguntar cómo me sentía yo. No respondí a su mensaje. Al día siguiente, realicé la transferencia mensual, 20,000 pesos, como un autómata. Porque a pesar del dolor, a pesar de la humillación, él seguía siendo mi hijo y yo seguía siendo su madre, aunque él pareciera estar olvidando el verdadero significado de esa palabra. Existe una delgada línea entre ser generosa y ser una tonta. Durante mucho tiempo, me convencí de que mi actitud era pura generosidad. Pero la cruda realidad es que estaba siendo una tonta. Y lo peor de todo es que, en el fondo, yo lo sabía, pero me negaba a aceptarlo. Fue durante el cuarto año de pagos cuando comencé a sentir el verdadero peso de mi decisión, no solo en mi estado de cuenta, sino también en mi propio cuerpo. El dolor en mis rodillas se agudizó. El médico me recomendó un tratamiento de fisioterapia que mi seguro no cubría en su totalidad. Requería un desembolso de 4,000 pesos mensuales. No disponía de esos 4,000 pesos extra. Así que cancelé la fisioterapia. Puedo aprender a vivir con el dolor, me dije. Y así lo hice. Viví con él cada mañana al levantarme, con cada escalón que subía, cada vez que me inclinaba para cuidar de mi jardín. Mis rodillas se convirtieron en un recordatorio constante de que estaba sacrificando mi propia salud para mantener a flote una mentira que ni siquiera era mía. Pero no le mencioné nada a Ricardo. No quería convertirme en una carga. No quería que me viera como o una madre débil, quejumbrosa o problemática. Él ya tenía suficiente con las exigencias de Sofía, o eso me decía a mí misma para justificar mi silencio. Mis amigas comenzaron a percibir los cambios en mí. Mi amiga Clara, una maestra jubilada como yo, me invitó a un viaje a Cancún con un grupo de excolegas. El precio era muy asequible. Solo 24,000 pesos por 4 días con todo incluido. Llevábamos años fantaseando con ese viaje. No puedo, Clara, le dije, evitando su mirada. ¿Por qué no? Tienes tu pensión. No tienes grandes gastos. Es que estoy ahorrando para hacer unas reparaciones en la casa. Elena, siempre estás necesitando reparaciones en la casa y nunca las haces. Llevas años con la misma historia. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Me encogí de hombros. Ya sabes cómo son las cosas, el dinero nunca alcanza. Clara me observó con esos ojos sabios que ven más allá de las excusas. Elena, te conozco desde hace 30 años. Algo te sucede y no me lo estás contando. Desvié la conversación. Pero esa noche, en la soledad de mi hogar, me senté bajo la bugambilla con una taza de café humeante y me permití enfrentar la verdad.
Estaba viviendo con austeridad para que mi hijo pudiera vivir una vida de opulencia. Y él ni siquiera me lo agradecía. Las visitas de Ricardo se habían reducido a una cada 2 meses, si tenía suerte. Siempre llegaba con prisa, con el teléfono móvil pegado a la mano, siempre con Sofía llamándolo por alguna supuesta emergencia. Pero una tarde, apareció solo. Era tan inusual que viniera sin ella. Se sentó conmigo en el patio, y noté una sombra de preocupación en su rostro. ¿Está todo bien, hijo?, le pregunté. Sí, mamá. Todo en orden. Es solo que, bueno, Sofía y yo estamos pensando en comprarnos un coche nuevo. Sentí un nudo en el estómago. Ya sabía lo que se avecinaba. El que tenemos ya está muy viejo. Sofía quiere una camioneta, algo más seguro. Estamos viendo una BMW. Una camioneta que costaba más de 1.000.000 de pesos. Suena muy caro, dije, midiendo mis palabras. Lo es, pero podemos permitírnoslo. Me están yendo muy bien en el trabajo. Sentí un sabor amargo en la boca. ¿Le iba bien? Sí, mamá. Me acaban de dar un aumento de sueldo. De hecho, ya no será necesario que me ayudes con el alquiler. A partir del próximo mes, yo me haré cargo de todo. Por un instante fugaz, mi corazón se inundó de una esperanza abrumadora. 6 años. Habían pasado 6 largos años. Por fin, la pesadilla iba a terminar. ¿De verdad, hijo? Él desvió la mirada. Bueno, en realidad, quería pedirte un último favor. Sé que es mucho pedir, pero necesito que me ayudes con el enganche de la camioneta. Son 200.000 pesos. Yo puedo reunir 120.000, pero me faltan 80.000. ¿Crees que podrías prestármelos? Te juro que te los devuelvo en 6 meses, y después de eso, no volveré a necesitar nada más. El mundo a mi alrededor se detuvo. 80.000 pesos. Yo no tenía 80.000 pesos. Me había gastado hasta el último centavo de mis ahorros en sus pagos mensuales. Lo poco que me quedaba apenas cubría 3 meses de un fondo de emergencia. Ricardo, no dispongo de esa cantidad. Mamá, por favor, es muy importante. Sofía ya le ha dicho a toda su familia que vamos a comprar la camioneta. Si ahora me echo para atrás, pensarán que soy un fracasado. Y ahí estaba de nuevo. La imagen. La mentira. La necesidad imperiosa de aparentar ante la familia de Sofía. Hijo, te lo digo de verdad, no tengo ese dinero. Tienes tu cuenta de ahorros, la que te dejó papá. Me quedé petrificada. Esa cuenta era sagrada. Era el último vestigio que me quedaba de él. Ahora. Su voz era un eco metálico a través del teléfono, impaciente. Estoy ocupado. ¿Qué pasa? Mañana. Mañana, cuando vengas por el dinero, hablaremos. Hubo una pausa cargada de irritación. Está bien, mamá, como quieras. Pero que sea rápido. Colgó. Y yo, por primera vez en 6 años, no sentí tristeza. No sentí miedo. Sentí una calma gélida, la calma que precede a la tormenta más devastadora. La calma de quien ya no tiene absolutamente nada que perder. La rabia es una emoción extraña, sobre todo cuando nunca la has experimentado hacia la persona que creías amar por encima de todas las cosas. Se siente como si un fuego líquido te recorriera las venas, quemando todo a su paso, dejándote el pecho hueco y sin aire. Es la colisión brutal entre la verdad que acabas de descubrir y la mentira que te has esforzado en creer. Es despertarte de golpe en la quietud de la madrugada, con el corazón martilleando contra tus costillas, reviviendo cada promesa rota, cada manipulación sutil, cada instante en el que decidiste conscientemente ser ciega en lugar de ver la dolorosa realidad. Después de sumar aquel 1.200.000 pesos, el sueño me abandonó por completo durante 3 noches. Me convertí en un fantasma errante en mi propia casa. El sonido de mis pasos y el roce de mi bata contra el suelo eran los únicos compañeros en la oscuridad. Pensaba sin cesar en todo lo que podría haber sido, en las vidas alternativas que ese dinero me habría comprado.
Podría haber pagado la cirugía de mis rodillas, despidiéndome para siempre de este dolor sordo que me acompaña a cada paso. Podría haber viajado, haber visto con mis propios ojos las playas y las ciudades que solo conocía por las revistas. Podría haber reparado el techo de mi casa, que goteaba con cada lluvia, manchando las paredes de recuerdos. Podría, sencillamente, haber vivido mis años dorados con la dignidad que merecía. En su lugar, había financiado la farsa de mi hijo. Porque ahora, sin ninguna sombra de duda, sabía que todo era una gran mentira. No un pequeño engaño, sino un fraude monumental, una estructura de engaño sostenida durante 5 largos años, que me había despojado de mi salud, de mi paz mental, de mi futuro. Pero aún sentía que me faltaban piezas del rompecabezas, y una necesidad visceral dentro de mí me exigía conocer la verdad en su totalidad antes de poder actuar. Una mañana, me levanté con una resolución de acero. Iba a descubrir, por mis propios medios, el costo real del alquiler de ese maldito departamento. No iba a volver a preguntarle a Ricardo. Iba a obtener la respuesta yo misma. Me vestí con mi mejor conjunto, uno que guardaba para ocasiones especiales, me apliqué un poco de labial y, en un acto de rebeldía contra mi propia austeridad, llamé a un taxi para que me llevara al edificio en Polanco. Era un gasto que normalmente me habría parecido un pecado, pero esto era una inversión. Necesitaba respuestas. El edificio era incluso más imponente en persona. Un portero con un uniforme impecable custodiaba la entrada de cristal. El vestíbulo era un derroche de lujo silencioso, con plantas exóticas de hojas brillantes y un suelo de mármol que reflejaba la luz como un espejo. Me sentí diminuta, una intrusa de otro mundo, una mujer pobre en un palacio de ricos. Buenos días, le dije al portero, forzando una sonrisa que esperaba pareciera natural. Estoy considerando mudarme a esta zona y me gustaría saber si tienen algún departamento en alquiler. El hombre, de unos 50 años y ojos amables, me estudió por un instante. Tendría que comunicarse con la oficina de administración, señora, pero me parece que sí tenemos un par de unidades disponibles. ¿Gusta que le anote el número de contacto? Antes de molestar, continué, me gustaría tener una idea de los precios, para saber si se ajusta a mi presupuesto. Por supuesto, respondió él. Mire, los departamentos de una sola recámara rondan los 36,000 pesos. Los de 2 recámaras, como la mayoría de los que tenemos, están en unos 44,000 pesos. Ya los de 3 recámaras o los penthouses con terraza son bastante más caros, esos se van a los 56 o 60,000. Mi corazón dio un vuelco tan violento que temí que se me saliera del pecho. 44,000 pesos. Los de 2 recámaras, los más comunes, costaban 44,000. ¿Y ese precio que incluye? Logré preguntar, luchando por mantener mi voz estable. Incluye la cuota de mantenimiento del edificio, el servicio de agua y el gas. La electricidad se paga por separado. Entiendo. ¿Y la mayoría de los residentes aquí tienen los de 2 recámaras? Sí, señora. Es lo más habitual. Los más grandes son para familias o para gente que necesita mucho más espacio. Le di las gracias con un murmullo y salí de allí con las piernas flaqueando. Tuve que buscar una banca en la acera y sentarme, porque sentía que el mundo giraba a mi alrededor. 44,000 pesos. No 60,000. 44,000. Ricardo me había dicho que el alquiler era de 60,000, que él aportaba 40,000 y yo 20,000. Pero si el costo real era de 44,000, eso significaba que él solo ponía 24,000 y yo los 20,000 restantes. O peor aún, que él cubría la totalidad del alquiler con su sueldo y mi dinero se iba directamente a sus bolsillos para financiar sus lujos. Tenía que haber una explicación, me decía una parte de mí, desesperada por encontrar una justificación. Quizás, solo quizás, ellos tenían uno de esos departamentos más caros con terraza. Pero si ese era el caso, ¿por qué Ricardo había sido tan esquivo cuando le pregunté? ¿Por qué no me dijo simplemente: mamá, ¿pagamos más porque tenemos una terraza increíble? La respuesta era obvia. Porque me había estado mintiendo. Me había estado estafando durante todo este tiempo.
Regresé a casa en el autobús, con una sensación de náuseas que me revolvía el estómago. Al llegar, corrí al baño y vomité. No era por algo que hubiera comido, era la bilis amarga de la traición. Esa misma tarde, hice algo que me producía una profunda vergüenza, pero que se sentía necesario. Abrí la computadora y busqué el perfil de Sofía en las redes sociales. Era una de esas personas que documentan cada aspecto de su vida, una galería interminable de felicidad manufacturada. Y ahí, frente a mis ojos, estaba la prueba irrefutable de mi sacrificio convertido en su opulencia. Fotografías en restaurantes de moda, con pies de foto como noche de cita con mi amor. Imágenes de bolsas de compras de tiendas de diseñador, terapia de compras muy necesaria. Había fotos de viajes a Cancún, a Valle de Bravo, necesitábamos este respiro. Almohadilla vida bendecida. Y por supuesto, la foto de la camioneta BMW, gracias, mi vida, por cumplir siempre todas mis promesas. Cada imagen era una daga que se hundía un poco más en mi corazón. Cada frase era una bofetada. Mientras yo sobrevivía a base de sopa y frijoles para poder ahorrar cada centavo, ellos se daban festines de langosta. Mientras yo renunciaba a mi fisioterapia y vivía con un dolor constante, ellos se escapaban de vacaciones. Mientras yo usaba la misma ropa gastada de hacía años, ella coleccionaba carteras de marca. Y todo, absolutamente todo, había sido financiado con mi dinero. Con el dinero que yo, una maestra jubilada de 59 años con artritis degenerativa, les había entregado religiosamente cada mes, durante 5 largos años. Continué desplazándome por su vida perfecta. Encontré una foto de hacía 2 años en un restaurante elegante. Los comentarios de sus amigos decían cosas como, ¡qué pareja tan perfecta! Se nota que Ricardo es un hombre exitoso. Exitoso. Sí, qué exitoso era con el dinero de su madre. Pero la imagen que me rompió por completo fue una más reciente. Era Sofía, posando sonriente junto a su madre y sus hermanas. El texto decía, gracias a la vida por bendecirme con una familia donde nunca me faltó nada. Crecí rodeada de amor y abundancia, y ahora mi maravilloso esposo me da exactamente la misma vida. Almohadilla familia sagrada, almohadilla bendecida, almohadilla la familia lo es todo. Abundancia. Amor. Familia. ¿Y yo? ¿En qué parte de esa ecuación encajaba yo? Yo, la que les había entregado 1.200.000 pesos. Yo, la que había sacrificado su propia salud. Yo, que era la verdadera razón por la que podían vivir en ese departamento y mantener esa fachada de éxito. Yo no existía en su narrativa. Era invisible. Cerré la computadora y lloré hasta que mis ojos se hincharon y no me quedaron más lágrimas. Esa noche, como un reloj, mi teléfono sonó. Era Ricardo. Actuaba como si nada, como si fuera una llamada rutinaria. Mamá, ¿cómo estás? Bien, mentí, mi voz sonaba hueca. Oye, solo te llamaba para recordarte que mañana es primero. Lo del depósito. Está bien, respondí. Su tono era puramente transaccional, como si yo fuera un cajero automático, no su madre. Ni un cómo siguen tus rodillas, mamá. ¿Ni un necesitas algo? Solo el frío recordatorio de mi obligación. Ricardo, dije entonces, y mi propia voz me sorprendió, sonaba diferente, más dura, más firme. Necesito que hablemos. Ahora mismo me es imposible, mamá. Sofía y yo ya teníamos planes para salir. Podríamos hacerlo en otro momento. Su voz era distante, apresurada, la de alguien que aparta una mosca molesta. Esto es importante, insistí. Mamá, de verdad que voy con prisa. ¿Hablamos la semana que viene, sí? Está bien, mentí. No te olvides del depósito. Te quiero. Y colgó. Me quedé inmóvil, con el teléfono aún presionado contra mi oreja, escuchando el silencio muerto de la línea. El temblor que recorrió mi cuerpo ya no era de tristeza. Era de una rabia pura, cristalina. Ya ni siquiera se molestaba en preguntar por mi salud, había abandonado toda pretensión de interés. Me había convertido,
oficialmente, en una simple transacción, una fuente de ingresos, un cajero automático con fecha de vencimiento mensual. Al día siguiente, mis pies no me llevaron al banco. El sol se alzó, marcó el mediodía, y por primera vez en 5 largos años, el primero de mes llegó y se fue sin que yo realizara la transferencia. Mi teléfono sonó a las 2 de la tarde, puntual como la desgracia. Era Ricardo. Mamá, ¿ya hiciste el depósito? Todavía no se refleja. No he asistido al banco, respondí con una calma que no sabía que poseía. ¿Por qué no? Hoy es primero. Porque antes de cualquier otra cosa, tú y yo tenemos que hablar. Pude oír su suspiro de fastidio a través del auricular. Mamá, por favor, no empieces con tus dramas. ¿Qué sucede ahora? Quiero que vengas a mi casa. Hoy mismo. Necesito que esta conversación sea en persona. Hoy me es imposible. Sofía tiene una cena de compromiso. Lo interrumpí en seco. Mi voz emergió de un lugar profundo y olvidado, un tono que ni yo misma reconocía, duro, afilado, inquebrantable. O vienes hoy mismo, o no habrá depósito nunca más. La decisión es tuya. Se produjo un silencio denso al otro lado, un vacío cargado de incredulidad. Podía sentir su desconcierto viajando por la línea telefónica. ¿Me estás amenazando? Te estoy informando que necesito hablar contigo. ¿Acaso es una amenaza que una madre quiera ver a su propio hijo? Otro silencio, esta vez más largo, más tenso. De acuerdo. Estaré allí esta noche, sobre las 8. Aquí te estaré esperando. Colgué el teléfono y mi cuerpo entero se estremeció. No era un temblor de miedo, sino de algo completamente nuevo, algo que nunca antes había experimentado. Poder. Por primera vez en un lustro, sentía que yo, y no él, tenía las riendas. Las horas que siguieron se arrastraron con una lentitud exasperante. Me preparé para la batalla. Sobre la mesa del comedor, dispuse metódicamente mi arsenal, cada uno de los extractos bancarios de los últimos 5 años, el viejo cuaderno de contabilidad donde había anotado cada pago con mi letra pulcra, la calculadora que había revelado la terrible suma. Preparé una jarra de café, aunque sabía que la conversación que se avecinaba sería la más amarga de mi vida. A las 8:30, Ricardo llegó. Tarde, como era su costumbre. Cruzó el umbral con el ceño fruncido, con el aire de un hombre que realiza un sacrificio monumental al visitar a su propia madre. Ya estoy aquí. ¿Qué era tan sumamente urgente? No lo invité a tomar asiento. Permanecí de pie, erguida, con mi bastón firmemente sujeto en una mano y la carpeta de papeles en la otra. ¿Cuánto es el alquiler de tu apartamento?, pregunté, sin preámbulos. Su rostro perdió todo color. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? Es una pregunta muy sencilla. Ya te lo había dicho. 60,000 pesos. Eso es una mentira. ¿Cómo te atreves a decir que es una mentira? ¿Ahora vas a decirme tú lo que pago de renta? Fui a tu edificio. Conversé con el portero. Los apartamentos de 2 recámaras tienen un costo de 44,000 pesos. El silencio que llenó la habitación fue tan profundo que casi podía oírse. Ricardo abrió la boca, la volvió a cerrar, balbuceó algo ininteligible. Mamá, ese es el precio de entrada. Nosotros pagamos una cantidad mayor porque el nuestro tiene una terraza. ¿Y tienen terraza? Jamás me lo habías mencionado. Nunca me has invitado a conocer tu apartamento. En 5 años, no he puesto un solo pie en ese lugar que he estado ayudando a pagar. Porque Sofía, ella no. ¿Ella qué? ¿Se avergüenza de mí? Le produce pena que su suegra, la pobre maestra jubilada, ponga un pie en su elegante hogar. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? Dímelo, Ricardo. Explícame por qué te he transferido 20,000 pesos mensuales durante 5 años. 1,200,000 pesos en total. Y a cambio, me tratas como si fuera una completa desconocida.
1.200.000, repitió él, como si estuviera escuchando la cifra por primera vez, como si el número fuera una abstracción imposible. Claro que lo he contado. Es mi dinero. Es mi pensión. Es mi futuro. ¿Sabes todo lo que yo podría haber hecho con 1.200.000 pesos? ¿Tienes la más remota idea? Ricardo se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que delataba su pánico. Mamá, yo siempre creí que a ti te sobraba. Nunca me mencionaste que tuvieras problemas económicos. ¿Qué me sobraba? ¿Acaso te parece que me sobra? Mira esta casa. Mira la forma en que vivo. Mira este bastón. ¿Sabes por qué tengo que usar un bastón? Porque sufro de artritis y no puedo costearme el tratamiento. ¿Y sabes por qué no puedo pagarlo? Porque te entrego 20.000 pesos cada mes. Yo no sabía eso. ¿Y por qué no lo sabías? ¿Por qué nunca preguntas? ¿Por qué no te interesa? Lo único que te ha importado es que el dinero llegue puntualmente el primer día de cada mes. Ricardo se desplomó en una silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Por primera vez, lo vi quedarse sin palabras. Me dijiste que sería solo por un año, continué, y mi voz finalmente se quebró por el peso de la emoción contenida. Un solo año, Ricardo. Eso fue hace 5 años. Y aquí sigo, financiando tu farsa. Porque eso es exactamente lo que he estado pagando. No un alquiler. He estado pagando por tu mentira, por tu imagen, por tu desesperada necesidad de aparentar algo que no eres frente a Sofía y su familia. Mamá, yo de verdad tengo la intención de devolverte todo el dinero. ¿Cuándo? Dime, ¿cuándo, Ricardo? ¿Cuándo te compres otra camioneta de lujo? ¿Cuándo se vayan de vacaciones a otro destino exótico? ¿Cuándo Sofía decida que necesita otra cartera de diseñador? He visto sus redes sociales. Lo he visto todo. He visto cómo viven. Los restaurantes caros, la ropa de marca, los viajes, y yo aquí, comiendo arroz y frijoles, vistiendo ropa vieja, sin poder comprar mis propias medicinas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran lágrimas calientes de rabia, de liberación, de una verdad que por fin estaba siendo gritada al mundo. Mamá, yo. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? No es el dinero. Es que me volviste invisible. Me transformaste en un cajero automático. Dejaste de verme como tu madre. Ya no soy Elena. Ya no soy la mujer que te crió sola, que trabajó turnos dobles para que pudieras ir a la universidad, la que te amó más que a su propia vida. Ahora solo soy una transacción mensual. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. No pude saber si estaba llorando o si simplemente intentaba huir de mi mirada acusadora. Lo siento, dijo al fin, su voz rota por la emoción. Lo siento, mamá. Tienes toda la razón. Me he aprovechado de ti. Dejé que todo esto se me fuera de las manos. Pero te juro que mi intención siempre fue pagártelo todo. ¿De verdad? ¿Con qué dinero, Ricardo? Si vives muy por encima de tus posibilidades. Si cada peso que ganas lo destinas a sostener una imagen que no es real. Voy a cambiar. Te lo prometo. ¿Cuántas promesas más estás dispuesto a romper? Se puso de pie, se acercó a mí e intentó abrazarme. Di un paso hacia atrás, creando una barrera invisible entre nosotros. No, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No me toques. No hasta que las cosas cambien de verdad. ¿Qué quieres que haga? Quiero que dejes de mentir. Quiero que hables con Sofía y le cuentes toda la verdad. Que le digas que yo he estado pagando parte de su alquiler durante 5 años. Que no ganas lo que le has hecho creer. Que su vida de cuento de hadas está construida sobre el sacrificio y la salud de tu madre. Mamá, no puedo hacer eso. Ella. ¿Ella qué? ¿Te dejará? ¿Y si te abandona por eso, qué clase de mujer es? ¿Qué clase de matrimonio es el que tienen? Ricardo no respondió. Y en ese silencio atronador,
Lo comprendí todo. Entendí que mi hijo prefería aferrarse a su mentira antes que arriesgarse a perder a Sofía. Comprendí que para él, la fachada era más importante que mi bienestar. Comprendí que el hijo que yo creía haber criado ya no existía, o quizás, nunca había existido realmente. Vete, le dije, mi voz apenas un susurro. Mamá. Vete, Ricardo. Necesito estar sola. Se marchó sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse retumbó en la casa vacía. Y yo me quedé sola en mi sala, rodeada de mis papeles, de mis cuentas, de las pruebas de 5 años de un amor no correspondido. Me senté en el patio, bajo la bugambilia, aunque la noche era fría. La planta ya casi no tenía flores. El invierno se aproximaba, y yo sentía lo mismo en mi interior. Un invierno largo, gélido y doloroso. Pero en medio de ese páramo helado, sentí brotar algo nuevo. Algo pequeño, pero real. La certeza de que, por fin, había dicho mi verdad. De que, por fin, me había defendido. De que, por fin, había dejado de ser invisible. Y en medio de todo ese dolor, vislumbré un comienzo. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más silenciosos de mi vida. Ricardo no llamó. Yo tampoco lo busqué. Transcurrió el primer día del mes, y no realicé el depósito. Pasó el segundo, el tercero, el cuarto. Mi teléfono permaneció mudo. Era una sensación extraña. Durante 5 años, había vivido bajo la tiranía de ese compromiso mensual, y ahora que lo había roto, esperaba sentir una punzada de culpa. Pero no llegó. En su lugar, sentí algo que se parecía a la paz. Una paz amarga, teñida de tristeza, pero paz al fin y al cabo. Clara vino a visitarme al 5.º día. ¿Qué ha sucedido? Te veo diferente, dijo nada más verme. Hablé con Ricardo. Le conté toda la verdad. Clara me envolvió en un abrazo fuerte y reconfortante. Ay, Elena, ¿cómo te sientes? No lo sé. Vacía, liberada, triste, todo a la vez. Nos sentamos en el patio a tomar café y le relaté cada detalle de la conversación. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. Hiciste lo correcto, me aseguró. Aunque duela, era lo que tenías que hacer. Al 7.º día, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo. Mamá, necesitamos hablar. ¿Puedo pasar mañana? Respondí con un simple sí. Al día siguiente, llegó solo. Su aspecto era demacrado, como si no hubiera dormido en días. Nos sentamos en la sala, en un silencio incómodo. Hablé con Sofía, dijo finalmente, rompiendo el hielo. Mi corazón dio un brinco. ¿Le contaste? Sí. Le conté todo. Que tú me has estado ayudando con la renta. Que le he mentido sobre mis ingresos durante todo este tiempo. ¿Y qué dijo? Ricardo bajó la vista al suelo. Se enfureció. Está profundamente decepcionada. Dice que le mentí, que la dejé en ridículo ante su familia. ¿Y sobre mí? ¿Qué dijo sobre mí? Dijo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Deberías haberme incluido en esta conversación desde el principio. Sentí como la sangre me hervía en las venas. ¿Qué por qué no se lo dije yo? Fuiste tú quien me rogó que guardara el secreto. Me suplicaste que no le dijera una palabra. Lo sé, mamá, lo sé. Traté de explicárselo, pero está furiosa. ¿Con quién? ¿Contigo o conmigo? Con los dos. Por supuesto. La culpa, de alguna manera, también era mía. Porque así funcionan las cosas, ¿verdad? La madre siempre tiene una parte de la culpa. ¿Y ahora qué va a pasar?, pregunté. Sofía dice que necesita espacio para pensar. Está considerando irse a casa de sus padres una temporada. ¿Irse? Dice que ya no puede confiar en mí. Que si le mentí sobre esto, no sabe sobre qué más le he podido mentir. Había un dolor genuino en su voz, y por un instante, sentí lástima por él. Solo por un instante. Ricardo,
quizás esto sea para bien. Quizás sea la oportunidad de construir su matrimonio sobre cimientos de verdad y no de mentiras. ¿Para bien? ¿Te parece bueno que mi esposa quiera abandonarme? Me parece bueno que por fin haya honestidad entre ustedes. No lo entiendes. Yo la amo. No puedo perderla. ¿Y a mí? ¿A mí sí podías perderme? Porque durante 5 años me fuiste perdiendo poco a poco. Dejaste de visitarme. Dejaste de interesarte por mí. Me convertiste en una obligación. Tú me perdiste hace mucho tiempo, Ricardo, solo que no te habías dado cuenta. Mamá, yo nunca quise. Pero lo hiciste. Y ahora estás afrontando las consecuencias. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Entonces qué? ¿Ya no piensas ayudarme más? No. ¿Ni siquiera unos meses, mientras arreglo todo esto? No, Ricardo. Se terminó. ¿Y cómo voy a pagar el alquiler? Busca un apartamento más económico. Consigue un segundo empleo. Vende esa camioneta. Haz lo que hacen todos los adultos responsables. Vive de acuerdo a tus posibilidades. Es muy fácil decirlo. Y también es fácil hacerlo. Yo lo hice durante décadas. Crié a un hijo sola con el sueldo de una maestra. Viví dentro de mis posibilidades, sin lujos, sin apariencias, pero con dignidad. No es lo mismo. Tienes razón. No es lo mismo. Porque tú tienes muchos más recursos de los que yo jamás tuve. Tienes una carrera, un buen trabajo, juventud. Yo solo tenía fuerza de voluntad y amor. Y aún así, salimos adelante. Ricardo permaneció en silencio un largo rato. Luego, se giró y me miró, sus ojos una mezcla de rabia y dolor. ¿Sabes qué, mamá? Quizás tengas razón. Tal vez me aproveché de ti. Pero tú también tienes parte de la culpa. Yo. Nunca dijiste que no. Nunca estableciste un límite. Siempre accedías a todo. Me acostumbraste a que siempre estuvieras ahí para mí, sacrificándote sin pedir nada a cambio. Y ahora pretendes que cambie de la noche a la mañana. Sus palabras dolieron, porque encerraban una dolorosa verdad. Yo lo había permitido. Yo había dicho que sí cuando debía haber dicho que no. Tienes razón, admití. Permití que me trataras de esa forma. Te enseñé que mi amor era incondicional y no tenía límites, y ese fue mi gran error. Pero los errores se pueden enmendar. Y yo estoy enmendando el mío ahora. No al cortarte la ayuda, sino al permitirte crecer, al obligarte a ser un hombre responsable que asuma sus propias decisiones. Ricardo negó con la cabeza. Eres increíble, mamá. Ahora resulta que abandonarme es por mi propio bien. No te estoy abandonando. Te estoy soltando. Hay una gran diferencia. Caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volvió. Espero que estés feliz. Por tu culpa, mi matrimonio se está desmoronando. No, Ricardo. Se está desmoronando por las mentiras. Yo solo he quitado la alfombra que escondía toda la podredumbre. Se fue, cerrando la puerta con un portazo. Me quedé sola, temblando. Sus palabras, por tu culpa, resonaban en mi cabeza. ¿Había sido mi culpa? ¿Era yo la villana de mi propia historia? Sabía que no, pero aún así, dolía. Los días se transformaron en semanas. No supe nada de Ricardo. Yo tampoco lo busqué. Por primera vez en mi vida, respeté su espacio, de la misma manera que él había ignorado mis necesidades durante años. Utilicé mi dinero, ese dinero que antes se desvanecía cada mes, para comprar por fin mis medicamentos. El dolor en mis rodillas comenzó a ceder. Podía caminar con más soltura. Empecé a dormir mejor. Una tarde, mientras regaba mi bugambilla, sonó el teléfono. Un número desconocido. La señora Elena, por favor, preguntó una voz femenina que no reconocí. Soy yo. ¿Quién habla? Soy María, la hermana de Sofía.
La sangre se me heló en las venas. ¿Ha ocurrido algo? No, no se alarme. Solo quería conversar con usted. ¿Podríamos vernos? Acepté. No sabía qué esperar, pero una intuición me decía que debía escucharla. Nos citamos en una cafetería cercana a mi casa. Cuando llegué, ella ya estaba allí. Se parecía a Sofía, elegante y segura, pero había algo más cálido, más humano en su mirada. Señora Elena, gracias por aceptar, dijo. Tras pedir un café, un silencio incómodo se instaló entre nosotras. No sé muy bien por dónde empezar, confesó. Sofía no sabe que estoy aquí. Se enfadaría muchísimo si se enterara. Entonces, ¿por qué ha venido? Porque hay algo que necesito decirle. Algo que creo que usted merece saber. Me preparé para lo peor. Sofía me lo contó todo. Lo de la renta, el dinero que usted les daba, todo. Y me quedé de piedra. No porque Ricardo necesitara ayuda, sino por la forma en que Sofía actuó, como si no supiera absolutamente nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quiere decir? María tomó aire. Señora Elena, Sofía sí lo sabía. Quizás no desde el primer día, pero al menos desde hace 3 años, ella sabía que usted ayudaba con el alquiler. El mundo se detuvo. ¿Cómo lo sabe? Porque ella misma me lo contó hace un par de años, en una cena familiar. Se estaba quejando de que Ricardo no ganaba tanto como ella esperaba. Cuando le pregunté cómo se las arreglaban con un alquiler tan caro, me lo dijo como si nada. Su mamá nos ayuda con una parte. 20,000 pesos al mes. Es lo mínimo que puede hacer después de todo lo que Ricardo hace por ella. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lo mínimo que puedo hacer. Sí. Eso dijo. Como si fuera su obligación. Como si usted tuviera una deuda con ellos. Mis manos empezaron a temblar. ¿Y por qué me cuenta esto ahora? Porque cuando todo esto salió a la luz, Sofía se hizo la víctima delante de toda mi familia. Actuó como si hubiera sido traicionada. Y sí, Ricardo le mintió al principio, pero ella era cómplice desde hacía años. Se puso en el papel de víctima para quedar bien con mis padres. ¿Y qué dijeron sus padres? Están furiosos con Ricardo. Dicen que es un mantenido, que engañó a mi hermana. Mi padre incluso le ofreció a Sofía dinero para que se divorciara. Sentí un mareo. La red de mentiras era mucho más profunda de lo que había imaginado. Señora Elena, continuó María, no justifico a Ricardo. Mentir está mal. Pero Sofía no es ninguna inocente. Ella lo sabía, y no solo no dijo nada, sino que disfrutó de su dinero sin tener jamás la decencia de agradecerle, de conocerla, de incluirla. Y eso tampoco está bien. ¿Por qué me dice todo esto? Porque usted es una mujer mayor. Porque me indigna cómo la han tratado. Y porque alguien tenía que contarle la verdad completa. No toda la culpa es de Ricardo. Mi hermana tiene una gran parte de responsabilidad. Permanecí en silencio, procesando la revelación. Cada pieza del doloroso rompecabezas encajaba por fin en su lugar. Gracias por decírmelo, logré articular. ¿Y qué va a hacer ahora? No lo sé. Pero al menos, ahora conozco toda la verdad. María se fue. Yo me quedé 1 hora más, mirando mi taza vacía, asimilando que los últimos años de mi vida habían sido una mentira aún más cruel de lo que pensaba. Sofía lo sabía. Y me había tratado con desdén. Y nunca me había dado las gracias. Esa noche, a las 3 de la mañana, tomé una decisión. Me senté frente a mi vieja computadora y comencé a escribir una carta. No un mensaje de texto. Una carta formal, con cada palabra pesada y deliberada. Ricardo, hace 32 años, te traje a este mundo. Te crié sola. Te di todo lo que tenía. Creí que eso bastaría para formar a un buen hombre. Me equivoqué. No porque seas una mala persona, sino porque te sobreprotegí. Te enseñé que el amor de una madre no tiene límites y aprendiste que podías tomar sin tener que dar.
Durante 5 años, te di 1.200.000 pesos. No lamento el dinero. Lamento haberte permitido volverme invisible. Hoy sé que Sofía era consciente de mi ayuda, y aún así, me trató como una molestia. Y tú lo permitiste. Te escribo para despedirme. No un adiós para siempre, sino un adiós a la relación que teníamos. Esa en la que yo me anulaba para que tú florecieras. Si algún día quieres conocer a tu madre, a Elena, no a tu cajero automático, mi puerta estará abierta. Pero ya no voy a mendigar tu atención. Te deseo lo mejor. Espero que te conviertas en el hombre que siempre creí que eras. Pero lo harás sin mi ayuda económica y sin mi silencio cómplice. Te amo, pero ahora también me amo a mí. Tu madre, Elena. Al día siguiente, dejé la carta en su buzón. Al alejarme, sentí que me quitaba un peso de encima. No era el peso del dinero, sino el de la mentira. Las semanas siguientes me las dediqué a mí. Arreglé el calentador. Pinté la sala con Clara. Empecé a disfrutar de mi propia compañía. La fisioterapia funcionaba. Mis rodillas dolían menos. 3 semanas después, sonó el teléfono. Era Ricardo. Mamá, leí tu carta. ¿De verdad te sientes así? Sí. Hubo un largo silencio. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo pensar. Sofía y yo nos separamos. Lo sé. Lo siento. Dice que no puede estar con alguien que le mintió. Irónico, ¿verdad? Sí. María me dijo que habló contigo. ¿Estás enfadado con ella? No. Estoy agradecido. ¿Y ahora qué harás? Me mudé a un sitio más pequeño. Vendí la camioneta. Estoy empezando de cero. Me alegro. Mamá, lo siento. Fui un mal hijo. No fuiste malo. Estabas perdido. Algún día me perdonarás. Ya te he perdonado, Ricardo. El perdón es para mí, para poder seguir adelante. Entonces, ¿podemos empezar de nuevo? Podemos. Pero será diferente. Tendrás que ganarte mi confianza con hechos, no con palabras. Lo haré. Te lo prometo. No me lo prometas. Solo hazlo. Colgamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Una esperanza real, con los ojos bien abiertos. Los meses pasaron. Roberto cumplió. Empezó a visitarme cada domingo. Ya no llegaba con las manos vacías, esperando que yo le sirviera. Llegaba con ingredientes y cocinábamos juntos, como cuando era un niño. No hablaba de dinero. No insinuaba ninguna necesidad. Simplemente venía a compartir su tiempo conmigo. Al principio, una parte de mí permanecía en guardia, una desconfianza sembrada por años de decepción. Esperaba que en cualquier momento, la vieja dinámica resurgiera, que volviera a pedirme ayuda, que la máscara de hijo arrepentido se cayera. Pero nunca lo hizo. Y lentamente, con la delicadeza con que una flor se abre al sol, comencé a creer que su transformación era genuina. Me confió que estaba doblando turnos en el trabajo, que había vendido una cantidad sorprendente de objetos que ya no necesitaba, posesiones que antes consideraba indispensables. Estaba, en sus propias palabras, aprendiendo a vivir con menos, y lo más curioso, me dijo, es que se sentía inmensamente más libre. ¿Sabes qué es lo más paradójico, mamá? Me comentó una tarde, mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de la bugambilia, que había vuelto a estallar en un torbellino de flores púrpuras. Cuando habitaba aquel apartamento de lujo, conducía la camioneta y frecuentaba esos restaurantes caros, vivía en un estado de estrés perpetuo, siempre agobiado por el dinero. Ahora que mi vida es sencilla, que cuento cada peso, duermo profundamente por las noches. Me llenó de una serena alegría escucharlo. No porque me regocijara en sus dificultades pasadas, sino porque sus palabras eran la prueba de que, finalmente, estaba aprendiendo la lección más importante. Pero la vida, en su infinita sabiduría, tiene formas muy particulares de equilibrar la balanza.
Y Sofía estaba a punto de descubrirlo por sí misma. Clara se presentó una tarde en mi casa, sus ojos brillando con la emoción de un chisme recién descubierto. Seguía los perfiles de Sofía en las redes sociales por pura curiosidad morbosa. Elena, tienes que ver esto, me dijo, acercándome su teléfono. La pantalla mostraba una publicación de Sofía. El ostentoso despliegue de opulencia había desaparecido. Ya no había fotografías en locales de moda ni grandilocuentes mensajes sobre una vida bendecida. En su lugar, había una imagen de ella, sola en una cafetería anónima, acompañada de un texto extenso y reflexivo. A veces, el universo te enseña de la manera más dura que las apariencias no lo son todo. He aprendido a la mala que una existencia edificada sobre mentiras, incluso si son mentiras hermosas, tarde o temprano se desmorona. Me encuentro en un proceso de reconstrucción personal y quiero agradecer a los pocos que han permanecido a mi lado en estos momentos de oscuridad. ¿Qué le ha ocurrido?, pregunté, intrigada. Clara, con la pericia de una investigadora privada, continuó mostrándome sus hallazgos. Al parecer, tras su separación de Ricardo, Sofía había conocido rápidamente a otra persona, un empresario, dueño de una prestigiosa cadena de restaurantes, un hombre genuinamente rico, no solo en apariencia. Se habían comprometido en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, 3 meses después, el compromiso se había roto estrepitosamente. El empresario, aparentemente, había descubierto que Sofía le había mentido sobre varios aspectos de su vida. Su verdadera edad, su nivel de estudios e incluso sobre un empleo que en realidad había perdido hacía meses. «Qué ironía, ¿no crees?», comentó Clara. Abandonó a Ricardo por ser un mentiroso, y ahora la han abandonado a ella exactamente por lo mismo. No sentí ni una pizca de alegría por su sufrimiento, pero sí una profunda sensación de que el universo, a su manera, había restablecido el equilibrio. Unas semanas más tarde, María me llamó de nuevo. «Señora Elena, solo quería comentarle algo. Sofía está atravesando un momento muy complicado». «Me he enterado», respondí. «Ha vuelto a vivir en casa de mis padres. Perdió su empleo. Su prometido la dejó. Y ahora no para de decir que se equivocó con Ricardo, que él la amaba de verdad y que ella no supo valorarlo. ¿Y qué pretende, que Ricardo vuelva con ella?», inquirí. «No lo sé. Pero la noto cambiada, menos arrogante, mucho más humilde. Creo que la vida la está golpeando con fuerza». «La vida no golpea, María», le respondí con la serenidad que me habían dado los años. «La vida enseña. El golpe es lo que sentimos cuando nos resistimos a aprender la lección». Tiene razón. En fin, solo quería que lo supiera. Y también decirle que ahora, en mi familia, se habla de usted con un profundo respeto. Mi madre comentó el otro día que la señora Elena tiene más dignidad que muchos de nosotros juntos. Creo que todos hemos comprendido que el problema nunca fue usted. Ni siquiera fue Ricardo. Fue Sofía. Después de esa llamada, me quedé reflexionando. No sentía el más mínimo atisbo de venganza o satisfacción por la caída de Sofía. Sentía algo mucho más complejo y profundo, comprensión. Entendí que cada uno de nosotros cosecha exactamente lo que siembra. Sofía había sembrado un campo de mentiras, apariencias y desdén, y ahora estaba cosechando los frutos amargos de la soledad y la decepción. No porque yo se lo deseara, sino porque esas son las leyes inmutables de la vida. Ricardo había sembrado manipulación y negligencia hacia su madre, y había cosechado la pérdida de su matrimonio, de su estatus, de su comodidad. Tuvo que empezar de cero, y aunque ahora se encontraba en un lugar mejor, el camino había sido arduo y doloroso. Y yo, que había sembrado un amor desmedido y un sacrificio ciego, también estaba cosechando. No lo que originalmente esperaba, como la gratitud eterna o un hijo perfecto, sino algo infinitamente más valioso, mi propia paz, mi dignidad recuperada, mi amor propio reconstruido pieza a pieza. Un domingo por la tarde, Ricardo llegó a casa con una expresión seria en el rostro. «Mamá, tengo que decirte algo». «Dime, hijo». «Sofía me ha escrito. Quiere que hablemos».
Dice que se equivocó, que quiere que lo intentemos de nuevo. Sentí una opresión en el pecho, un eco de viejos temores. ¿Y tú qué es lo que quieres? No lo sé. Una parte de mí todavía siente algo por ella, pero otra parte es consciente de que sería un terrible error. ¿Por qué crees que sería un error? Porque nuestra relación nunca fue honesta. Ni ella lo fue conmigo, ni yo con ella, ni ninguno de los dos consigo mismo. Construimos nuestro matrimonio sobre un castillo de arena, mamá, y cuando sopló la primera tormenta, se vino abajo. Sus palabras me llenaron de un inmenso orgullo. ¿Y qué piensas responderle? Que no. Que necesito continuar este camino de crecimiento solo. Que quizás en el futuro podamos ser amigos, pero que por ahora, lo más sano es que cada uno sane sus heridas por separado. Me parece una decisión muy sensata. No sé si es sensata, pero sé que es honesta. Y la honestidad, para mí, ahora lo es todo. Guardó silencio un instante, su mirada perdida en las flores moradas de la bugambilia. Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro que sí. ¿Cómo supiste que había llegado el momento de soltarme? ¿Cómo supiste que tenías que dejarme ir? Medité cuidadosamente mi respuesta. Cuando el amor que sentía por ti comenzó a causarme más dolor que alegría. Cuando me di cuenta de que me estaba destruyendo a mí misma para mantenerte a flote. Cuando comprendí que soltarte no significaba abandonarte, sino darte la oportunidad de que aprendieras a volar por ti mismo. ¿Y si no hubiera aprendido? ¿Y si me hubiera estrellado? Entonces te habrías tenido que levantar de nuevo. Pero eso, hijo, ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era cuidarte cuando eras un niño. Ahora eres un hombre, y los hombres aprenden de sus propios tropiezos, no de los colchones que sus madres colocan debajo para que no se hagan daño. Ricardo asintió lentamente. Creo que empiezo a entenderlo. ¿Y Sofía? ¿Crees que ella aprenda su lección? No lo sé. Eso espero. De verdad que no le deseo ningún mal, pero tampoco puedo ser yo quien la rescate. Tiene que salvarse a sí misma. Exactamente 2 meses después, María me confirmó que Sofía había encontrado un nuevo trabajo. Nada glamuroso, un puesto administrativo sencillo. Había abandonado las redes sociales, se había cortado el pelo y estaba asistiendo a terapia. Se ve diferente, me dijo María. Más real. Menos perfecta, pero mucho más humana. Me alegro por ella, respondí. Y lo decía de corazón. Porque en eso consiste el karma. No es una venganza celestial ni un castigo divino. Es simplemente la vida, devolviéndote el eco de tus propias acciones. Y cuando aceptas las consecuencias y aprendes de ellas, es cuando verdaderamente comienzas a sanar. Ricardo continuó viniendo cada domingo. A veces, traía consigo a una chica que había conocido en su trabajo. Se llamaba Sara. Era maestra, como yo lo fui en su día. Una mujer sencilla, amable, con los pies firmemente plantados en la tierra. No me hice ilusiones. No tracé planes en mi cabeza. Simplemente la traté con respeto y observé la forma en que Ricardo se comportaba a su lado. Y me gustó lo que vi. La trataba como a una igual. No intentaba impresionarla con falsas grandezas. No mentía sobre su vida. Desde el primer momento, le habló con total honestidad de su separación, de sus errores, del proceso de reconstrucción en el que se encontraba. Una tarde, después de que Sara se marchara, Ricardo me dijo: Mamá, ella sabe todo sobre ti. Le conté lo de la renta, las mentiras, absolutamente todo. ¿Y qué te dijo? Dijo que se alegra de que haya aprendido de mis errores y que tiene muchas ganas de conocerte bien, no por cumplir, sino porque le interesas de verdad. Me agrada, dije, sonriendo. A mí también. Y lo mejor de todo es que con ella puedo ser yo mismo. No necesito fingir. Eso, hijo, es el amor de verdad. Cuando puedes mostrar tu lado más oscuro y la otra persona no huye, sino que te ayuda a encontrar tu mejor versión. Como tú hiciste conmigo, dijo él. No. Yo te sobreprotegí.
Sara te está acompañando, que es muy diferente. Transcurrió un año completo desde que dejé de pagar aquel alquiler. Un año de sanación, de reconstrucción, de profundo aprendizaje. Mis rodillas estaban notablemente mejor. Había logrado ahorrar una pequeña cantidad de dinero. Mi casa, antes descuidada, lucía arreglada y llena de vida. Y mi corazón, aunque marcado por cicatrices, por fin estaba en paz. La vida había impartido su justicia a su manera, no como yo la había imaginado. No con disculpas grandilocuentes ni con la devolución del dinero, sino con algo mucho más profundo. Todos habíamos aprendido nuestra lección. Todos habíamos pagado un precio. Y cada uno, a su ritmo, estaba encontrando su propio camino. Y yo, Elena, con 59 años, maestra jubilada, viuda, madre imperfecta, había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero, a veces, significa soltar, que el respeto propio no es egoísmo, que decir no te convierte en una mala madre, y que la vida, paciente y sabia, siempre, siempre, salda sus cuentas. Han pasado 2 años desde aquella gélida noche de diciembre, la noche en que mi hijo me lanzó aquella pregunta envenenada delante de todos. ¿Y qué se siente ser completamente inútil, mamá? Esa noche fue el punto de inflexión de mi vida. No tanto por mi respuesta, sino porque fue el momento exacto en que dejé de ser invisible para mí misma. Hoy tengo 61 años. Mi cabello tiene más hebras plateadas, pero camino con la espalda más erguida. A veces, mis rodillas protestan, pero el bastón acumula polvo en un rincón. Mi casa está pintada de colores vivos que reflejan mi estado de ánimo. Mi bugambilia está más esplendorosa que nunca, sus flores moradas cayendo como una lluvia silenciosa con la brisa. Y mi corazón rebosa de una paz que creí perdida para siempre. Ricardo y Sara se casaron hace 6 meses. Celebraron una boda íntima en un pequeño jardín, rodeados únicamente de su familia y amigos más cercanos. Yo ocupé un asiento en la primera fila, no porque hubiera contribuido económicamente, sino porque mi hijo deseaba de corazón que estuviera allí. Ese día, Sara me abrazó con fuerza y me susurró al oído, gracias por criar a un hombre que sabe reconocer y enmendar sus errores. No quedan muchos como él. Lloré, pero eran lágrimas dulces, lágrimas de pura alegría. Ahora viven en un apartamento modesto. Ricardo sigue trabajando con ahínco, ya no por aparentar, sino con un profundo sentido de la responsabilidad. Sara enseña en una escuela primaria pública. Vienen a comer a mi casa los domingos. Ella me ayuda a preparar la comida. Ricardo se encarga de arreglar cualquier desperfecto en la casa, no porque yo se lo pida, sino porque nace de él hacerlo. La semana pasada, me dijo, mamá, Sara y yo estamos ahorrando. Queremos regalarte un viaje a donde tú elijas. No tienes que regalarme nada, hijo. Lo sé, respondió. Pero necesitamos hacerlo. Por favor, déjanos. Acepté, no porque anhelara el viaje, sino porque comprendí que esa era su forma de sanar, su manera de expresar con acciones lo que las palabras quizás nunca podrían abarcar del todo. Perdón, mamá. Gracias, mamá. Te quiero, mamá. Por fin iremos a Cozumel, el viaje que nunca realicé con Clara, pero esta vez iré con mi hijo y mi nuera, y sé que será perfecto, porque estará cimentado en la honestidad. Supe algo más de Sofía. María me contó que ha encontrado estabilidad en su nuevo trabajo. Sigue en terapia. Ha conocido a alguien, pero esta vez va con calma, sin prisas, sin mentiras. Tenías razón, le dijo a su hermana. Una vida construida sobre apariencias siempre termina por derrumbarse. Y yo tuve que derrumbarme por completo para poder reconstruirme de verdad. No siento rencor hacia ella. Al contrario, le deseo sinceramente lo mejor, porque entendí algo fundamental, ella también era un alma perdida, intentando llenar sus vacíos con objetos materiales y la aprobación ajena. Igual que Ricardo. Igual que yo, a mi manera. Todos estábamos perdidos, y el dolor fue el mapa que nos guió de regreso a casa. Clara y yo por fin hicimos nuestro anhelado viaje de maestras jubiladas. Fuimos a la Ciudad de México con otras 3 amigas.
Reímos hasta que nos dolió el estómago, caminamos hasta que nos dolieron los pies, comimos sin culpas y recordamos viejos tiempos. Y por primera vez en años, no me preocupé por el dinero, porque lo tenía. Porque ya no lo regalaba. Porque aprendí que cuidarme a mí misma no era un acto de egoísmo, sino de supervivencia. Te ves diferente, me dijo Clara una noche, mientras cenábamos con vistas a la ciudad iluminada. Radiante. Feliz. Me siento diferente, le respondí. Me siento completa. Completa. Me gusta esa palabra. Sí. Durante años, me sentí como una mitad. La mitad que daba, la mitad que servía, la mitad que existía en función de los demás. Ahora estoy entera. Doy cuando quiero dar. Ayudo cuando puedo ayudar. Pero ya no me anulo. Ya no desaparezco. Clara alzó su copa. Por Elena. La mujer que aprendió a volar. Brindamos, y sentí que sus palabras eran la más pura verdad. Esta mañana, mientras regaba mi bugambilia, el cartero me entregó una carta. El remitente no me resultaba familiar. La abrí con curiosidad. Querida señora Elena, no sé si se acordará de mí. Soy Sofía, la exesposa de Ricardo. Le escribo porque mi terapeuta me ha dicho que parte de mi sanación consiste en hacer las paces con mi pasado. Y usted es una parte de ese pasado a la que traté muy mal. Nunca le di las gracias. Durante años, usted pagó una parte de la vida que yo disfrutaba. Y yo, en lugar de agradecerle, la traté con desprecio, la hice invisible. Y cuando todo se vino abajo, la culpé a usted. No tengo excusas. Solo siento una profunda vergüenza y arrepentimiento. Sé que el dinero no se puede devolver y que el tiempo perdido no regresa, pero quiero que sepa que lo siento de corazón, y que usted tenía razón en todo. Una vida edificada sobre mentiras no puede perdurar. Lo aprendí de la manera más dolorosa. Hoy me estoy reconstruyendo, intentando ser una mejor persona, una persona honesta. Y aunque sé que no merezco su perdón, se lo pido de todos modos. Gracias por todo lo que dio, y perdón por no haberlo sabido valorar. Con respeto y arrepentimiento, Sofía. Leí la carta 2 veces. Después, la guardé en un cajón, junto a la que yo le había escrito a Ricardo 2 años atrás. No le respondí. No porque no la hubiera perdonado, sino porque la perdoné hace mucho tiempo, y porque entendí que esa carta no era realmente para mí. Era para ella. Era parte de su proceso, de su sanación, de su propio camino. El mío ya lo había recorrido. Ayer domingo, después de la comida, Ricardo y Sara se quedaron un rato más. Estábamos sentados bajo la bugambilia, tomando café, cuando Ricardo me dijo, mamá, Sara y yo tenemos algo que decirte. Mi corazón se aceleró al ver la forma en que se miraron. Supe lo que venía. Vamos a ser papás, dijo Sara, su rostro iluminado por una sonrisa inmensa. Me quedé sin aliento. Las lágrimas brotaron sin permiso. Me levanté y los abracé a los dos con todas mis fuerzas. Voy a ser abuela, susurré entre sollozos. Voy a ser abuela. Y queremos pedirte algo, continuó Ricardo. Queremos que seas una parte fundamental en la vida de nuestro hijo o nuestra hija. No desde la distancia. Cerca. Queremos que te conozca, que le cuentes tus historias. Pero esta vez, sin sacrificios. Esta vez, disfrutándolo. Y si alguna vez necesitas cualquier cosa, añadió Sara, prométenos que nos lo dirás. Porque tú también eres nuestra familia. Y en esta familia, nadie se queda solo ni en silencio. Asentí, incapaz de articular palabra, solo podía llorar y sonreír al mismo tiempo. Esa noche, me quedé un largo rato bajo la bugambilla, contemplando las estrellas. Pensé en todo el camino andado. El dolor, las lágrimas, el 1.200.000 pesos, los años que no volverán. Y me pregunté, ¿valió la pena? La respuesta llegó, clara y serena. Sí. No por el dinero ni por el sacrificio. Sino por la lección. Aprendí que el amor verdadero se mide en respeto,
honestidad y reciprocidad. Aprendí que ser una buena madre no significa decir siempre que sí, sino enseñar con límites y con dignidad. Y aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si mi historia ha llegado hasta ti, quiero que sepas algo. No estás sola. Tienes permiso para decir no. Tienes permiso para cuidarte primero. Nadie tiene derecho a hacerte invisible. Porque tú importas. Tu dolor importa. Tu felicidad importa. Y si yo, a mis 59 años, pude encontrar mi voz después de tanto silencio, tú también puedes. Empieza hoy. Nunca más te hagas pequeña para que otros puedan sentirse grandes. La vida es corta, y mereces vivirla entera. Gracias por escucharme. Que encuentres tu voz, que recuperes tu dignidad y que nunca más permitas que te hagan invisible. Hasta la próxima. Con amor y esperanza, Elena, 61 años.